Bueno, hola a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video del curso de física óptica, ondas y oscilaciones. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las cualidades del sonido. En los videos pasados estuvimos hablando sobre la, cómo se funciona la onda de movimiento para el sonido. Entonces vimos que esta onda puede ser de dos tipos, la onda de desplazamiento y la onda de presión. Y podemos utilizar ambas para realizar los cálculos que queramos. Y además de que la velocidad va a depender de la temperatura del ambiente. Entonces, vimos que a una temperatura de 18 grados, la velocidad es de 342,25 metros sobre segundo. También pues hicimos las demostraciones de cómo se fue que se formó la onda, pues tomando el principio del movimiento armónico simple o la onda o el desplazamiento de la onda común, que siempre va a tener una amplitud y siempre va a tener una función que va a ser el coseno o el seno, que va a mostrar su rango de oscilación. Entonces, ya dicho esto, vamos ahora a hablar sobre las cualidades del sonido. El sonido, vamos a estar hablando sobre el tono, donde el tono va a depender de la frecuencia. Vamos a estar hablando de la intensidad, que esto va a ser la amplitud. Y por último, vamos a estar hablando del timbre, que vendrían siendo los armónicos o la resonancia. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la intensidad. La intensidad va a ser igual a potencia sobre área. Y se conota de la siguiente manera. La intensidad la vamos a denotar con una letra I y potencia la vamos a denotar con una letra P, pero de una manera como de esta manera. Y el área pues va a ser la A. Y esto se va a medir, las unidades de medida van a ser frecuencia angular sobre metro cuadrado de el área. Y la potencia pues en frecuencia angular. Listo. Entonces una vez dicho esto, también hay otra forma, vamos a llamar a definir lo que es la potencia. Entonces la potencia va a ser igual a la energía sobre tiempo. Y esto pues viéndolo de una manera diferencial podríamos decir entonces que la potencia va a ser igual a un delta de energía sobre un cierto determinado tiempo, un delta de tiempo sobre un rango de tiempo, que va a ser más o menos la potencia media. Y vamos a tener ya lo que va a ser la potencia instantánea, que ahí sí es aplicando el diferencial como tal, que pues vendría siendo de delta de E sobre delta de tiempo, que esto vendrá siendo la potencia instantánea. Listo. Ahora, pues ya entendiendo esos conceptos, la intensidad y cómo esta está relacionada con la potencia y con el área, ahora vamos a estar hablando de como tal el sonido y lo vamos a describir en cómo este se comporta en un ambiente que nosotros vamos a crear, a suponer. Entonces, primero vamos a suponer un elemento de masa. Entonces, supongamos un elemento de masa. Ese elemento de masa lo vamos a llamar delta de M. Y vamos a suponer también un volumen. Ese volumen lo vamos a llamar delta de V. Entonces acá ponemos delta de V, volumen. Bueno, volumen. Y esto lo vamos a ubicar en una columna de aire, en donde se va a activar una onda sonora, un sonido. Entonces, en una columna de aire, donde se activa una onda sonora. Entonces, vamos a hacer como a plasmar esto y vamos a hacerlo de manera gráfica para que quede mejor entendido. Entonces nos vemos en un momento cuando ya lo tenga hecho. Listo, aquí como podemos ver ya hicimos el gráfico más o menos tratando de explicar cómo funciona pues el sonido en un ambiente determinado. Entonces en este caso tenemos la onda sonora que se dispara con cierta frecuencia. Y esa onda pues lo que van a hacer es que las partículas del ambiente estén oscilando. Acuérdense que el sonido oscila de manera longitudinal, por lo tanto va a estar oscilando de la siguiente manera. Entonces las partículas van a estar llegando hasta aquí, se van a estar comprimiendo y van a estar haciendo esto. Se van hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y como pueden ver, estas partículas, la longitud de onda, que es cuando ya alcanzan su máximo, y esa onda pues va a ir a cierta velocidad. Entonces vamos a tener este disco, que es el del elemento de la masa, que pues obviamente va a estar produciendo el sonido con cierta frecuencia. Entonces por lo tanto vamos a decir que el volumen de este disco va a ser igual a lo que vendría siendo el área, que vendrá siendo el área de la circunferencia, y esto lo multiplicamos por delta de x. Con esto ya tendríamos el volumen. Y ahora también vamos a hallar la densidad, que ya sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces tendríamos que la densidad, que es igual a P, va a ser igual al delta de M sobre un delta de V. Listo, ahora una vez diciendo esto, pues nosotros sabemos entonces que delta de M va a ser igual
a la densidad por delta de volumen. Y pues nosotros ya sabemos cuánto es delta de volumen, entonces por lo tanto podemos decir que delta de m va a ser igual a la densidad multiplicado por el área multiplicado por delta de x. Con esto nos quedaría esta ecuación. Listo, ahora una vez teniendo esto, vamos a explicar cómo funcionaría la energía en un ciclo. ¿Para qué necesitamos saber la energía? Porque acuérdense que necesitamos hallar la potencia y pues para eso necesitamos saber cómo es la energía. Entonces vamos a tomar la energía en un diferencial de tiempo, en un tiempo específico. Entonces nosotros primero debemos saber que, entonces vamos a sacar la energía en un ciclo. Y vamos a saber nosotros, por el curso de física mecánica, que la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Por lo tanto, pues tendríamos E, casi notamos la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, que lo denotamos con la ley como con una U. Ahora, ¿cómo es la energía cinética? ¿Cuál es la fórmula de la energía cinética? Esa también ya la sabemos. La fórmula de la energía cinética es igual a un medio multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado. Como estamos tomando un diferencial de energía, o sea, estamos analizando la energía en un ciclo, por lo tanto vamos a tener un delta de energía cinética y vamos a hacer lo mismo. Entonces nosotros sabemos cuánto es la masa, cuánto es, como también estamos analizando en un determinado tiempo, también vamos a tener un delta de m. Por lo tanto pondremos acá delta de m velocidad al cuadrado. Ahora necesitamos hallar la velocidad. Para hallar la velocidad, como nosotros sabemos que el movimiento de la onda va a depender de dos variables, que decimos que el movimiento del sonido, que eso lo vimos en el video pasado, es X depende de t. Vamos a saber que esto va a tener pues un desplazamiento máximo y pues la función coseno que pues nos va a limitar el máximo y el mínimo de la oscilación. Entonces por kx menos wt. Ahora sí, una vez teniendo esto, nosotros tenemos la función pero de desplazamiento de la onda. No tenemos la velocidad, entonces ¿qué hacemos? Derivamos esta función para hallar la velocidad. Entonces vamos a derivar la función con respecto al tiempo y con eso ya tendríamos lo que es la velocidad. Entonces tendríamos que la velocidad vendría siendo esto y esto pues a su vez vendría siendo, ya otra vez al derivar estaríamos derivando con respecto al tiempo, entonces quedaría S max pues es una constante, se queda acá y se deriva la de función coseno, entonces la derivada de coseno es menos seno, entonces tendremos acá un menos, pero luego lo multiplicaríamos por la derivada interna y la derivada interna va a ser menos w porque el t pues de acá se va al derivarlo, por lo tanto nos quedaría positivo. Entonces tendríamos que eso sería igual a al desplazamiento máximo multiplicado por w y esto pues ahora ya por la función seno que es la derivada del coseno, ¿cierto? Que es menos seno, pero ya vimos que el menos se nos fue. Nos queda menos acá por x menos wt. Listo, ahora una vez teniendo esto, ¿qué hacemos? Ya tenemos la velocidad, entonces simplemente la reemplazamos aquí en la ecuación de acá arriba. Entonces ahora nos quedaría de la siguiente manera. El diferencial de la energía cinética va a ser igual a un medio diferencial de masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Entonces acá tendríamos que S max, todo esto elevado al cuadrado. Ahora ya si elevamos al cuadrado, pues entonces ya tendríamos lo siguiente. Primero, entonces vamos a elevar al cuadrado y también vamos a reemplazar delta de masa, que ya sabíamos que delta de m era igual a la densidad multiplicada por el área multiplicado por delta de x. Bueno, delta de x así lo teníamos. Pero de una vez pues vamos a suponer que el delta de x es muy pequeño. Entonces supongamos que tiende a 0. Que este delta de x va a tender a 0. Si esto tiende a 0, por lo tanto, vamos a tener que delta de x va a ser esto, delta de diferencial de x. Entonces, ya una vez teniendo esto, también lo mismo pasa con la energía cinética. Pues tenemos un delta de energía cinética. Vamos a tener entonces un diferencial de energía cinética. Y ahora sí, pues vamos a resolver todo y a reemplazar. Una vez reemplazando todo, nos quedaría de la siguiente manera. El diferencial de la energía cinética. Eso va a ser igual a un medio. Reemplazamos el diferencial de masa, pues que ya lo sabemos. Entonces vendrá siendo la densidad multiplicado por el área, multiplicado pues por delta de x. Pero ese delta de x lo vamos a dejar para el final. Y obviamente todo esto lo vamos a estar elevando al cuadrado.
Entonces nos quedaría S elevado al cuadrado máximo, W al cuadrado, el seno al cuadrado de K por X menos WT. Una vez teniendo esto y esto multiplicado por el de X que lo dejamos al final. ¿Por qué lo dejé al final? Porque bueno, al tener un diferencial acá, ¿qué podemos hacer? Vamos a integrar a ambos lados de la igualdad. Entonces estaríamos aquí. Lo que vamos a hacer es, necesitamos saber la energía cinética total. Por lo tanto, vamos a integrar la energía cinética desde 0 hasta la energía cinética de delta de la energía cinética, y eso va a ser igual. Todos los que son constantes lo vamos a dejar a la izquierda. Entonces un medio, la densidad es constantes, por la aceleración, es el cuadrado de más, W al cuadrado, y eso vamos ahora a integrar lo que vendría siendo entonces. Esta integral, acuerda que estamos analizando la energía en un ciclo, y un ciclo es igual a lambda. Por lo tanto, esto iría desde 0 hasta lambda. ¿De qué? Del seno al cuadrado de kx menos wt, y esto multiplicado por delta de x. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta integral de aquí? Entonces, primero debemos saber algo, y es que cuando nosotros tenemos el seno al cuadrado de x, podemos aplicar una propiedad trigonométrica y decir que esto va a ser igual a un medio multiplicado por 1 menos el coseno de 2x. Entonces, bueno, una vez haciendo esto, pues ya simplemente reemplazamos pues esa propiedad. Entonces ya tendremos que esto va a ser igual a la energía cinética, va a ser igual a un medio por la densidad, por el área, por el desplazamiento máximo elevado al cuadrado, por la frecuencia angular al cuadrado, la integral de 0 hasta lambda de un medio, 1 menos el coseno de 2k X. Y aquí también se me olvidó decir algo, y es que nosotros estamos tomando una parte instantánea. O sea, tomar una instantánea va a ser desde cuando el tiempo va a ser igual a 0, o sea, desde que empieza. O sea, en el tiempo va a ser igual a 0. Y como el tiempo va a ser igual a 0, pues esto se va a cancelar y esto va a ser igual a 0, por lo que solamente nos quedaba el seno al cuadrado de kx. Y pues aplicar la propiedad trigonométrica, pues ya solamente nos quedaba 2 por x, en este caso pues ya x sabíamos nosotros que era igual a kx. Bueno, pues lo podíamos llamar de otra manera, pero se entiende el concepto. Entonces pues ya nos quedaría este 2 que vendrá siendo esto, y este kx que vendrá siendo esto. Y ya una vez esto, ahora sí lo derivamos con respecto a x. Esto deriva con respecto a x. Y ahora sí vamos a sacar esta integral, y ahora vamos a encontrar pues algo muy interesante. Nosotros sabemos, primero vamos a simplificar un poquito más, entonces vamos a decir que la energía cinética, en este caso este un medio sale de la integral a ser una constante, por lo tanto quedaría un cuarto multiplicado por la densidad, multiplicado por el área, multiplicado por el desplazamiento máximo elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia angular al cuadrado. Y ahora, ahora sí, integrando esto, o sea, este un medio salió afuera, bueno, no se canceló, sino que salió, y nos quedaría 1 menos coseno de 2kx. Entonces ahora sí deberíamos integrar esto. Entonces, al integrar tendríamos lo siguiente. El 1 pues se convierte en una x, y esto quedaría menos el seno de 2kx. Aplicamos sustitución, integramos por el método de sustitución, nos quedaría 2kx sobre 2k, y esto obviamente en el rango de la integración, que va a ser desde 0 hasta lambda. Listo. Entonces ahora, una vez teniendo esto, primero nosotros debemos saber algo, y es que 2kx va a ser igual a 2 por, como nosotros sabemos que k es igual a 2pi sobre lambda, entonces vamos a reemplazar eso. Entonces quedaría 2pi sobre lambda por x, que eso vendrá siendo entonces igual a que a 4pi multiplicado por x sobre lambda. Y una vez teniendo esto y reemplazando esto pues aquí arriba, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos que si sacamos el seno cuando reemplazamos lambda por x, entonces ya tendríamos, o sea, cuando x es igual a lambda, cuando x va a ser igual a lambda, ¿qué tendríamos nosotros entonces? Tendríamos 4pi por lambda sobre lambda. Este lambda se cancela con este lambda, nos quedaría el seno entonces de 4pi. Y el seno de 4pi es igual a 0, porque estaría dando 2 vueltas a la circunferencia. O sea, 2pi, luego otra vez 4pi, estarían otra vez en 0 grados.
Entonces, eso nos daría el seno de 0 grados es igual a 0. Entonces, por lo tanto, si vale lambda, eso se convierte en 0. Y ahora lo mismo, si ya x es igual a 0, o sea, cuando ya x sea igual a 0, pues tendríamos que el 2k se multiplicaría por 0, por lo tanto daría 0 y el seno de 0 es igual a 0. Entonces estamos viendo que en ambos casos se cancela el seno. Se cancela el seno, pero pues en este caso, en el primero, cuando reemplazamos x por lambda, entonces vamos a tener que vamos a tener solo lambda. Entonces ahora esto nos quedaría de la siguiente manera. Una vez dicho eso, entonces tendríamos que, como pues ya sabemos que el seno de 4pi sobre lambda multiplicado por x, evaluándolo tanto en x sobre lambda, en ambos casos eso es igual a 0, 0 en ambos casos, entonces pues ya tendríamos que la energía cinética va a ser igual a 1/4 multiplicado por la densidad multiplicado por el área, bueno, todo esto, y eso multiplicado por lambda, que es lo único que quedó de la integral. Entonces, eso ya tenemos la energía, esto va a ser igual a la energía cinética por ciclo. Entonces, tenemos la energía cinética, ahora vamos a hacer la energía potencial. Entonces, nosotros ya sabemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, pero como estamos el ambiente en virtud de que está con una capacidad de restitución, entonces al ser pues un medio elástico va a haber un intercambio entre la energía cinética y la energía potencial, y además sin pérdida. Por lo tanto, vamos a asimilar pues que la energía cinética va a estar relacionada con la energía potencial, ambas van a estar relacionadas. Por lo tanto, vamos a tener que en un ciclo también, entonces en un ciclo, la energía potencial también va a ser 1/4 multiplicado por la densidad, multiplicado por el área, multiplicado por el desplazamiento elevado al cuadrado, desplazamiento máximo, por la frecuencia angular al cuadrado, o por lambda. Listo. Entonces, ya ahora sí, teniendo la energía mecánica, sabiendo que ambas son iguales, ¿cierto? Están relacionadas, al haber pues un intercambio de energía entre la cinética y la potencial, pues sumamos ambas, y pues al sumar ambas tendríamos entonces que 1/4, pues entonces tendríamos esto, ¿cierto? Y pues al sumar esto, 1/4 más 1/4, esto va a ser igual a esto, por lo tanto podemos sumar los dos, nos quedaría 1/2. Entonces tendríamos que eso debería siendo igual a 1/2 multiplicado por la densidad, por el área, por el desplazamiento máximo elevado al cuadrado, por la frecuencia angular elevado al cuadrado, por lambda. Y esto entonces ya tendríamos que esto finalmente vendría siendo la energía por ciclo. Entonces aprenderse como esto, aprenderse esto y de dónde sale esto. Y ahora, como ya tenemos la energía, ahora sí podemos hallar la potencia. Entonces nosotros principalmente sabíamos que la potencia era igual a la energía sobre tiempo. Como estamos analizando la energía en un ciclo, nosotros sabemos que un ciclo es pues un periodo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que pues t va a ser igual al periodo del ciclo. Entonces por lo tanto nosotros tendríamos aquí que eso vendría siendo igual a 1/2 multiplicado por la densidad, por el área, por el desplazamiento máximo elevado al cuadrado, por la frecuencia angular elevado al cuadrado, por lambda, y eso sobre el periodo. Pero nosotros sabemos también que el periodo, pues está relacionado con lambda. Nosotros sabemos que el periodo es igual a 1 sobre f, ¿cierto? Que nosotros sabemos que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Entonces esto vendría siendo que la velocidad pues va a ser igual a lambda sobre periodo. Ahora, si reemplazamos esto aquí, entonces nosotros ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Al reemplazar pues el periodo, aquí tendríamos pues que entonces el periodo va a ser igual a lambda sobre la velocidad. Entonces aquí ya tendríamos que la potencia va a ser igual a 1/2 multiplicado por la densidad, por el área, por el desplazamiento máximo elevado al cuadrado, por w al cuadrado, y como puedes ver aquí tenemos w sobre t, que ya sabemos que eso pues es la velocidad. Tenemos esto. Entonces acá pues multiplicado por la velocidad. Y ya con esto, ahora sí tenemos lo que vendría siendo la potencia por ciclo. Entonces potencia de la onda por ciclo. Y pues vamos a
a clarificar las unidades. Vamos a saber que la potencia se va a medir en sobre segundo. Un joule va a ser igual a kilogramo multiplicado por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a sacar cada una de las unidades que tenemos aquí abajo. Entonces aquí tendremos la densidad es kilogramo sobre metro cúbico. Tenemos lo que es el área, que eso está en metros cuadrados. Tenemos lo que es el desplazamiento, que eso, pues este desplazamiento máximo que nosotros lo tomamos como metro, pero al estar elevado al cuadrado, pues veremos también al cuadrado. Y finalmente tenemos, pues finalmente no tenemos también la frecuencia, que la frecuencia angular al cuadrado, que es radianes sobre segundo, pero pues al estar elevado al cuadrado tendremos radianes cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso multiplicamos por la velocidad, que vendría siendo metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí ya tendríamos que eso va a ser igual a kilogramos. Este es metros, quedaría metros a la 5 dividido sobre metros a la 3. Entonces quedaría metros multiplicado por metro al cuadrado. Esto pues en radianes es igual a radianes y quedaría segundos al cubo. Acá sacamos lo que vendría siendo el joule, que ya sabíamos que es kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y vemos que las unidades coinciden. Entonces acá quedaría que esto es igual a joule sobre segundo. Listo, entonces ahí ya tendríamos lo que es la potencia. Entonces ahora nosotros sabemos que la intensidad va a ser igual a la potencia sobre el área. Y ese área, pues, ¿cuál área nosotros podemos tomar? Pues luego vamos a ver más adelante que esta área va a ser la circunferencia como tal. Pero pues primero vamos a saber pues que la intensidad va a ser igual, pues ya una vez teniendo lo que es el área, vamos a tener que eso va a ser igual a 1/2 multiplicado por la densidad, por el desplazamiento máximo, pues al cuadrado multiplicado por la frecuencia angular, que como puede ver, pues este área se canceló con este área de abajo y así nos dio la fórmula de intensidad. Entonces las áreas se fueron. Entonces ahí nos quedaría la fórmula de la intensidad, que hay que aprendérsela muy juicioso. Las unidades son frecuencia angular sobre metro cuadrado y pues es lo que llamamos como un vatio. Bueno, y pues obviamente la intensidad se va a medir con el sonómetro, que es un dispositivo que mide la intensidad. Entonces esto pues se mide con el sonómetro. Voy a ponerlo como por acá para que lo busquen, vean cómo funciona. Y vamos a ver algo también, como hay una relación entre, como nosotros sabemos que el desplazamiento está relacionado con la presión, ¿cierto? Con los cambios de presión, nosotros sabemos que el cambio de presión máximo va a estar relacionado con el desplazamiento máximo, que va a ser igual a la densidad multiplicado por la velocidad, multiplicado por la frecuencia angular, por S máximo. Que eso lo vimos en el video pasado, para que vayan y lo repasen, pues si no lo han visto. Y ya tenemos que entonces que S más vamos a despejar, quedaría delta de la presión máxima sobre la densidad multiplicado por la velocidad multiplicado por la frecuencia angular. Y pues esto vendría siendo como otra forma, ya reemplazando esto acá arriba con la intensidad. Entonces ya nos quedaría que la intensidad, uniéndolo pues de esta manera, sería igual a delta P al cuadrado máximo. Bueno, yo le digo delta P, pero ustedes saben que pues eso es la presión, los cambios de presión, sino que pues como para ahorrarse uno y no estar repitiendo eso tanto. Y esto sobre 2 multiplicado por P por U, pues que ya tendríamos aquí que W, que si, bueno, se van a ir cancelando algunos términos. Y ya pues básicamente con eso ya estaríamos acabando. Bueno, espero que les haya gustado este video. Más adelante, bueno, no voy a acabar aquí. Voy a explicar otra cosita más y ya vamos a hacer algunos ejercicios, dejar los ejercicios para el siguiente video. Este video va a ser un poco largo, pero bueno, ustedes lo pueden adelantar, retroceder en algunas partes que se hayan perdido. Entonces aquí ya tendríamos que, como ustedes pueden ver, la intensidad va a estar relacionado con lo que vendría siendo pues la distancia. O sea, digamos que en un punto se está generando un sonido, ¿cierto? Ese sonido va a tener cierta intensidad. A mayor nosotros nos alejemos de ese sonido, pues la intensidad va a ir bajando. ¿Y esto cómo se relaciona? Pues bueno, eso se va a relacionar de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer la intensidad versus sonido. Digo, la intensidad versus la distancia. Que nosotros ya sabemos cuánto es la intensidad. O sea, la intensidad es igual a la potencia sobre el área. Entonces,
Vamos a decir que el área, pues obviamente un punto que está generando un sonido, pues ese sonido va a ir, o sea, las ondas van a ir saliendo de esta manera, ¿cierto? Radialmente. Por lo tanto, pues el sonido, pues se va, o sea, esa intensidad va a ser menor en distintos puntos. Entonces, a donde está el punto, la fuente del sonido, va a haber una distancia. Esa distancia la vamos a llamar una R, que es el radio de una circunferencia. Entonces aquí en este punto va a ser, digamos, el punto 1 y acá vamos a tener otro radio que vamos a llamar el punto 2. Entonces pues nosotros sabemos que eso pues va a ser la circunferencia, que cómo se mide eso. Y nosotros sabemos el volumen de una esfera, que eso es igual a 4 tercios multiplicado por pi por radio al cubo. Para hallar el área como tal de la circunferencia de la esfera, derivamos con respecto a v. Entonces ya sabemos que el área va a ser igual a la derivada de v con respecto a r. Y eso va a ser igual a aquí. Entonces ya derivamos, esto baja, quedaría entonces 4pi por r al cuadrado. Entonces ya sabemos que el área pues va a ser eso, 4pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Que la intensidad va a ser igual a la potencia sobre 4pi r al cuadrado. Y pues viendo de esta manera que vemos que al aumentar el radio, la intensidad va a disminuir. Entonces, si aumenta el radio es porque estamos muy más lejos de la fuente del sonido. Entonces, esto viéndolo de una manera gráfica se va a ver de la siguiente manera. Vamos a tener aquí este eje, este otro eje. Este eje va a representar lo que vendría siendo la potencia y este eje vendría representando lo que es el radio. Entonces vendríamos, la gráfica vendría siendo más o menos así. Entonces, al radio al ser más pequeño, pues obviamente pues estamos viendo que hay una relación entre el radio y la potencia, que si el radio es muy pequeño, pues la potencia va a ser muy grande, y si la potencia es muy grande, pues el radio va a ser chiquitico, o sea, el radio va a ser pequeñito. Y si tenemos un radio muy grande, la potencia va a ser muy pequeña, va a ser menor, ¿cierto? Va a ser chiquitica, no va a ser menor, va a ser chiquitica. Como pueden ver, y acá pues obviamente vamos a encontrar como el punto de inflexión en donde pues están como igualmente igualados. Bueno, entonces ese sería como el gráfico. Bueno, yo digo que voy a dejar el video hasta aquí. Espero que este video no haya quedado muy largo. Y vamos, en el siguiente video vamos a estar haciendo muchos ejercicios de todo lo que viene a hacer con las ondas del sonido. Entonces vamos a estar haciendo como 3 ejercicios. Voy a hacer por ahí 2 o 3 videos solamente resolviendo ejercicios. Entonces espero les haya gustado el video. Si de pronto algo que voy erróneo o yo a veces hablando me equivoco y digo conceptos que no son, espero pues me disculpen. Si de pronto tienen alguna observación me lo dicen en los comentarios. Y pues la idea es que ustedes, pues esto les sirva como repaso ya en sus clases de la universidad, o simplemente si están aprendiendo el tema por pasión, quién sabe, pues me hacen saber en los comentarios cualquier duda que tenga. Yo voy a estar ahí pendiente y nos vemos en el siguiente video. Chao.